Los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, la campaña en Noruega, operaciones en el Mar del Norte, pero particularmente el creciente hervidero del Mediterráneo, había mostrado tanto las fortalezas como las debilidades de la estrategia antibuques del Eje en Europa, al menos en términos de ataques aéreos. Los bombarderos más grandes, de 2 motores, podían recorrer largas distancias y llevar cargas bastante pesadas, pero bombardear barcos en vuelo horizontal resultaba ser, en su mayoría, una forma excepcionalmente violenta y arriesgada de reducir la población local de peces. Los grandes bombarderos torpederos tendían a sufrir bajas horribles, y cuando uno de ellos caía, se llevaba a bastantes hombres con él. Y aunque el Stuka era más preciso, seguía siendo bastante vulnerable mientras se acercaba lentamente al rango necesario para entregar su carga, y se volvía aún más vulnerable a medida que varios experimentos lo cargaban con bombas cada vez más grandes e inverosímiles, a veces con el efecto de reducir enormemente su alcance, y obligando incluso a abandonar la dudosa defensa del artillero de cola. Así que los alemanes habían intensificado programas de desarrollo que, para ser justos, ya estaban en marcha, buscando alguna manera de combinar la precisión de un sistema de lanzamiento a corta distancia, guiado por un operador con la seguridad de no poner realmente a los pilotos y aviones en ese rango tan cercano. Esto resultaría, después de que varios otros programas fracasaran, en la producción y despliegue de dos tipos muy diferentes de armas antibuque guiadas: el Henschel HS-293 y el Roerstal SD-1400X, mejor conocido como el Fritz X. Hoy vamos a echar un vistazo breve al desarrollo, las capacidades y el despliegue de estas dos armas y cómo una de ellas estuvo muy cerca de lograr atravesar la armadura argumental de Warspite. Comenzando con el HS-293. Ahora, un par de años antes de la guerra, varias compañías habían comenzado a trabajar en algo que se llamaba la bomba planeadora Schwarz. Esto terminó fracasando por varias razones. Como era un planeador sin motor, era lento y por lo tanto bastante vulnerable al fuego antiaéreo. Ser más pequeño que un avión real ayudaba un poco, pero también carecía de cualquier tipo de agilidad, ya que solo tenía un piloto automático rudimentario que estaba diseñado para mantenerlo en una trayectoria recta, la cual era establecida por la tripulación de lanzamiento. Y esa era prácticamente su única guía. Simplemente volaba en una trayectoria bastante predecible y lenta, la cual no podía cambiarse después del lanzamiento. Así que, si la puntería del bombardero estaba desviada o el objetivo, ya sabes, giraba o cambiaba de velocidad, entonces la bomba fallaría por completo. En ese punto realmente solo servía para aumentar ligeramente la supervivencia del bombardero. También fue más un ejercicio técnico para crear el piloto automático y desarrollar el perfil del planeador, ya que su aerodinámica en términos de control y resistencia era en realidad bastante mala. Pero en 1940, el gobierno alemán, a través del RLM, trasladó al profesor Wagner a Henschel después de que lo despidieran de Junkers. No por componer gloriosas óperas, sino por tener un patrón de trabajo e investigación bastante excéntrico y aparentemente aleatorio, lo que resultaba en que constantemente no cumplía con los plazos. Henschel ya tenía un equipo que estaba trabajando en misiles aire-superficie, y entre todos lograron encaminar a Wagner hacia algo parecido a un flujo de trabajo organizado, dándole uno de los prototipos abandonados de Schwarz como punto de partida. Esto llevó rápidamente al desarrollo del HS-293B1, que reemplazó el control de timón y elevador del Schwarz por una aleta fija, y las superficies de control en forma de alerones se montaron en las alas, además de mejorar en general la forma del fuselaje. Pero seguía siendo una bomba planeadora, solo que una versión un poco mejorada de ella. Esto luego se perfeccionó aún más en el V-2, que tenía un sistema básico de control remoto y que realmente se construyó a escala y se probó, mientras que el V-1 solo había sido un concepto en papel. El V-2, a su vez, llevó al V-3 a escala completa, que fue probado y lanzado a una altitud de 1 kilómetro, pero la conclusión general fue que los problemas de velocidad de ser solo una bomba planeadora sin motor no se habían resuelto. Sin motor y con las plataformas de lanzamiento proyectadas siendo relativamente pequeñas, realmente no podían aumentar mucho en tamaño o peso. Y eso, a su vez, llevó a preocupaciones sobre la efectividad, ya que se pensaba que la pequeña ojiva, al chocar suavemente contra un barco, no lograría mucho.
pero con bombarderos más pesados proyectados para entrar en servicio, el HS-293A0 fue desarrollado a finales de 1940. Esto la convirtió de una bomba planeadora pura en algo parecido a un misil, ya que tenía un motor cohete Walter acoplado en la parte inferior. Lo que, por supuesto, le dio una velocidad mucho mayor, más libertad para maniobrar y la capacidad de ser lanzada desde solo 400 metros de altitud, con el mismo alcance que la versión puramente planeadora podía lograr desde 1000 metros, lo que permitiría que los bombarderos se acercaran de manera un poco más sigilosa. Aunque los primeros problemas con el cableado y los componentes electrónicos iniciales hicieron que las primeras pruebas fallaran de manera bastante espectacular, la llegada de los prototipos de bombarderos pesados HE-177 en 1941 permitió realizar pruebas exitosas después de que el sistema eléctrico fue mejorado, al menos cuando los bombarderos no se incendiaban por sí mismos. Esto dio lugar al HS-293A1 que, junto con el A0, se convertiría en el primer misil antibuque producido en masa, con pruebas que continuaban incluso mientras los primeros misiles operativos eran enviados a las unidades de primera línea. El misil era algo modular, ya que la ojiva, el receptor de radio, el motor cohete y la espoleta eran fabricados por diferentes compañías y luego enviados en cajas individuales, donde podían combinarse con el contenido de una caja mucho más grande, que era el producto principal de Henschel, el cual consistía en el fuselaje, el ala, las superficies de control, el sistema de control y guiado y las baterías. Aunque más adelante en la producción, el receptor de radio se incorporaría directamente al sistema de control, reduciendo el número de cajas a 4. Cada uno de estos componentes se combinaba después para crear el arma final. Con poco menos de 12 pies de largo y aproximadamente 1,5 pies de ancho, el cuerpo del misil era esencialmente una envoltura para el equipo de control. Y una bomba SC-500, que era una bomba de demolición de 500 kilos, que consistía en una carcasa de metal bastante delgada y un gran núcleo explosivo que representaba aproximadamente 3/5 partes de la masa total de la bomba, lo que significaba alrededor de 650 libras de explosivo en una bomba de 1,110 libras en términos de medidas imperiales. Las alas tenían 10 pies de ancho y todas las superficies de control eran simétricas para facilitar el control en caso de que el misil se volteara boca abajo. Además de facilitar la producción en masa, gracias a que todos los componentes tenían formas bastante simples y regulares. Ya que la bomba tenía mucho explosivo y poco acero, y todo el artefacto estaba equipado con una espoleta de impacto que detonaba al instante. Se consideró que esta arma sería mejor utilizada contra barcos mercantes, auxiliares y buques de guerra pequeños como balandras, corbetas, destructores y quizás algún que otro crucero ligero. También se descubrió que las bengalas blancas originales, que se usaban para ayudar al controlador a ver dónde estaba el misil y hacia dónde iba, eran un poco demasiado brillantes a corta distancia y, paradójicamente, se volvían bastante difíciles de ver a largas distancias. Se descubrió que las bengalas rojas funcionaban mucho mejor en ambos aspectos, pero podían hacer que, cuando se alejaba mucho de la plataforma de lanzamiento, el misil se confundiera con fuego trazador que venía en sentido contrario. Esto, junto con una inquietante columna de humo denso de las primeras bengalas que delataba el lanzamiento y hacía que al principio fuera algo difícil localizar el misil para su control, significó que siempre habría un esfuerzo constante por encontrar una solución óptima para esto durante toda la vida útil del misil. Había disponible una pequeña luz alimentada eléctricamente, pero no era lo suficientemente potente como para ser vista durante el día, por lo que solo podía usarse en condiciones de poca luz. El peso total del HS-293 era de casi exactamente 1 tonelada métrica después de que el motor cohete había sido cargado con combustible. Siendo un motor Walter que utilizaba peróxido de hidrógeno de alta concentración para producir vapor a alta presión y así generar empuje, en lugar de un motor cohete tradicional como normalmente podríamos pensar, proporcionaba este empuje durante unos 10 segundos. Sin embargo, por varias razones, el motor resultó ser poco confiable, especialmente a gran altitud. Y como puedes imaginar, los equipos de tierra de la Luftwaffe no eran precisamente fanáticos de los diversos incidentes que el peróxido de hidrógeno de alta concentración podía causar si no se almacenaba perfectamente. Con el tiempo, esto se volvió tan grave que se propusieron otros 2 motores cohete como competidores para reemplazarlo.
Y cuando tus opciones más seguras y confiables incluyen palabras como ácido nítrico fumante en un caso, y veamos qué pasa si combinamos metanol con oxígeno puro y lo encendemos en el otro caso, siendo esta última la que realmente decidieron usar, te da una idea de lo poco que el motor Walter aéreo era querido por quienes estaban en la primera línea. Sin embargo, resultó que el despliegue final de estos cohetes alternativos llegó demasiado tarde para cualquier uso operativo, así que el HS-293 con motor Walter sería el que realmente participó en todas las operaciones de guerra. Los controles para el misil tenían 4 opciones, además de simplemente dejarlo seguir su camino. Podías inclinarlo hacia la izquierda, podías inclinarlo hacia la derecha, podías inclinar hacia arriba y podías inclinar hacia abajo. Como los comandos se expresaban como modulaciones de frecuencia en la onda de control por radio, tenías que dar una orden y luego cambiar a otra para evitar confundir al sistema de control. Al menos al principio. Cuando no se emitían comandos activos, un piloto automático controlado por giroscopio, un legado del proyecto Schwarz, mantenía el misil avanzando en la última dirección ordenada. También había disponible una opción alternativa de control guiado por cable que tenía un alcance teórico basado en la longitud del cable de 30 kilómetros, que podía instalarse si se pensaba que las interferencias podrían ser un problema, aunque, para ser justos, nadie jamás lanzó estas cosas desde ese tipo de distancia. De manera similar, el misil estaba teóricamente limitado por el tiempo de combustión de las bengalas, que era de poco menos de 2 minutos, después de lo cual al operador le sería muy difícil saber dónde estaba. Pero como 2 minutos era aproximadamente de 3 a 4 veces más largo que la típica pasada de ataque desde el momento del lanzamiento, este tiempo de combustión rara vez, si es que alguna vez, tuvo algún impacto. Sin embargo, el proceso de lanzamiento era un poco complejo. Primero, el misil necesitaba ser calentado para mejorar la eficiencia de la batería y purgado con ese aire caliente para eliminar la condensación, lo cual podía ser excepcionalmente peligroso cuando se involucraba peróxido de hidrógeno de alta pureza. Luego se activaba el resto del piloto automático y entonces el misil podía ser liberado. En la mayoría de las aeronaves, el operador del misil estaba en el lado derecho de la aeronave, por lo que tenía que volar un poco a la izquierda del objetivo para que el operador pudiera mantener el misil a la vista. O quizás podían orbitar el objetivo en dirección de las manecillas del reloj. También había un par de características de seguridad interesantes incorporadas en el lanzamiento. Después de ser lanzado, el misil no respondía a ninguna orden durante el primer segundo. Esto era para evitar una colisión accidental al maniobrar antes de que se hubiera logrado la separación completa. La ignición del cohete también se activaba de forma remota, no automáticamente al soltarlo, así que técnicamente podías soltar el misil como una bomba planeadora y luego activar el cohete más adelante en el vuelo si querías ser realmente sigiloso. Una computadora de puntería de bombas estándar de la Luftwaffe fue ligeramente adaptada y esto le daba al operador del misil algo que le ayudaba a apuntar más allá de simplemente hacer que una luz brillante fuera en la dirección aproximada del objetivo. Pero se necesitaba precaución, ya que operar solo con los alerones significaba que cambios de rumbo particularmente bruscos podían, y a veces lo hacían, hacer que el misil perdiera el control y comenzara a girar sin control. Además, se descubrió que el ángulo máximo de picada era de aproximadamente 45 grados, ya que si era mayor, el giroscopio que controlaba el piloto automático se salía de su soporte y se perdía el control nuevamente. 3 bombarderos fueron clasificados como capaces de portar el HS-293 y realmente se usaron en combate: el Dornier 217, el H-177 y el Focke-Wulf 200. El H-111 y un montón de bombarderos experimentales también podían portar el misil, y el H-111 de hecho se usó en algunas pruebas, pero no parece que ninguno de estos otros aviones realmente se haya utilizado para desplegarlos en el frente. El primer despliegue operativo del HS-293 tuvo lugar a finales de agosto de 1943 cuando el quinto grupo de escolta, compuesto por 2 fragatas, 3 corbetas y 2 balandras, una mezcla de fuerzas de la Royal Navy y la Marina Real canadiense, patrullaba frente a la costa noroeste de España buscando submarinos alemanes. 7 Junkers, 88 armados con bombas convencionales y una docena de Dornier 217 armados con HS-293 fueron enviados para enfrentarlos.
Inicialmente pensando que se estaba desarrollando un importante ataque de bombardeo en picada o en vuelo nivelado, los barcos tomaron las acciones evasivas apropiadas. Pero el grupo de bombarderos los rodeó con bastante serenidad. Y las escoltas rápidamente volvieron a la formación, algo desconcertados por este comportamiento inusual. Luego, el balandro HMS Landguard avistó lo que parecía ser una pequeña aeronave dejando una estela de humo que se desprendió de uno de los bombarderos y se dirigió directamente hacia ellos. La tripulación notó que el rumbo relativo no cambiaba, lo que indicaba que estaba en curso de colisión. Sin embargo, casi en el último momento, por razones totalmente desconocidas para cualquiera, giró bruscamente a estribor, cayó del cielo y explotó a unos 300 pies de distancia. Otro objeto similar se acercó unos minutos después, este en una curva suave y continua que lo hizo aterrizar a poco más de 100 pies de distancia. 5 minutos después de eso, otro objeto se dirigió hacia ellos, y el capitán de Landguard, habiendo supuesto que esto era algún tipo de arma nueva, que además parecía acercarse cada vez más con cada intento, giró hacia el misil entrante para presentar un objetivo más pequeño. Esto hizo que el misil pasara de largo, pero luego la tripulación se horrorizó al verlo girar de nuevo hacia ellos. Solo para luego sentirse aliviados cuando la brusquedad de la vuelta hizo que entrara en pérdida y se estrellara una vez más, aterrizando a unos 30 metros de distancia, con una tercera explosión inmensa, mientras pedazos de metralla empezaban a golpear el balandro. Cerca de ahí, el HMS Bideford, el otro balandro del grupo, tuvo algo menos de suerte, ya que una explosión dejó a un hombre muerto y varios heridos. Aunque las fuentes no se ponen de acuerdo sobre si por muy poco no impactó, con la explosión y la metralla entrando al barco a gran velocidad y con considerable energía, o si el barco fue realmente impactado físicamente, pero el misil tenía una ojiva defectuosa. De cualquier manera, se había logrado relativamente poco y los otros bombarderos pronto se retiraron. Sin embargo, un par de días después, el 27 de agosto, los alemanes regresaron. Esta vez, 18 Dornier 217 fueron tras ellos. El primer grupo de apoyo, compuesto por los destructores HMCS Athabascan, así como el HMS Jed, Rother y Grenville, todos comandados por el balandro Egret. 5 de los bombarderos fueron tras el objetivo más grande, el Athabascan, que esquivó y zigzagueó entre los misiles entrantes hasta que finalmente uno de ellos dio en el blanco. Algunos informes dicen que posiblemente aún con su cohete en funcionamiento. Si es así, eso resultó ser algo así como un error de cálculo por parte de los alemanes, ya que aunque el impacto fue casi perfecto, golpeando el casco justo debajo del puente, el misil atravesó el destructor y explotó poco después de salir por el otro lado. Esto dañó gravemente al barco, pero no tanto como si la bomba de demolición hubiera explotado dentro de él. Mientras Athabascan se detenía intentando reiniciar sus calderas, Egret fue atacado por nada menos que 7 misiles. 5 cayeron al agua frente a ella. El fuego antiaéreo derribó el sexto, pero el séptimo la golpeó cerca de la línea de flotación, explotando en su pañol de popa y haciendo volar el barco en pedazos, llevándose consigo a todos menos a 28 de sus 250 tripulantes. Así, el HMS Egret tuvo el dudoso honor de ser el primer barco hundido por un misil antibuque guiado. A pesar del gran agujero en su costado, el Athabascan, con algo de ayuda del Grenville, logró controlar los incendios y ponerse en marcha. 2 misiles más detonaron cerca, pero la nube de humo y vapor que salía del primer impacto hacía un poco difícil verla, lo que probablemente explica los fallos, ya que en ese momento estaba detenida. Finalmente logró regresar al puerto, pero los barcos restantes del primer grupo de apoyo se vieron obligados a retirarse, aliviando la presión sobre los submarinos que intentaban pasar por la bahía de Vizcaya en ese momento. El resto de 1943 tendría resultados dispares. Un intento de atacar los barcos aliados fue enfrentado por una formación de Spitfires de la Francia Libre que derribaron a la mayoría de los bombarderos involucrados antes de que pudieran lanzar cualquier cosa. Otro ataque a principios de noviembre contra un convoy fuertemente protegido involucró principalmente bombarderos torpederos, pero algunos Dornier 217 armados con misiles fueron tras el destructor. El USS Tillman, que se vio obligado a evadir una serie de impactos cada vez más cercanos, recibiendo daños menores por la explosión y la metralla. Eso en un momento desactivó su sistema de control de tiro, pero también obligó al barco a abandonar su posición.
una brecha en las defensas que los bombarderos torpederos luego aprovecharon para ayudarlos a hundir otro destructor y un par de transportes. Se tuvo un éxito más definitivo en las islas del Dodecaneso, donde la mala coordinación aliada dejó a la Luftwaffe con superioridad aérea local. Aunque 2 destructores fueron hundidos bastante temprano en la campaña, ahora generalmente se le atribuye esto a los Junkers 88, pero algunas fuentes aún afirman que un trío de Dornier 217 disparando HS-293 fueron los responsables. Con mayor certeza, un poco después en la campaña, fue el daño fatal infligido al HMS Dulverton y el daño irreparable al HMS Rockwood, ambos definitivamente atribuidos al HS-293, con la nota curiosa de que el Rockwood recibió un impacto en su cámara frigorífica de carne, lo que dejó muy confundidos a los equipos de control de daños. Al principio, ya que, por supuesto, eso significaba que el lugar del impacto parecía una masacre total, a pesar de que habían confirmado que solo un hombre había muerto realmente. En octubre, 20 Heinkel 177 lograron hacer lo que 30 submarinos alemanes no habían conseguido y rompieron parcialmente las defensas del convoy combinado, L-139-MKS-30. Aunque varios misiles fallaron y el pequeño vapor, Marsa, de alguna manera logró superar el récord de Athabaskan al esquivar nada menos que 8 misiles. Otro misil logró impactarla en la línea de flotación y terminaría por hundirse, aunque solo con la pérdida de un tripulante. Otro carguero fue alcanzado, pero logró regresar al puerto. No fue una actuación brillante, pero aún así fue mucho más rentable que la Wolfpack, ya que en realidad lograron hundir algo, aunque uno de los HE-177, como era de esperarse, se incendió por completo de manera totalmente aleatoria. La falta de mayor éxito contra el convoy se atribuyó en parte a las defensas antiaéreas del convoy. En particular, el Prince Robert, un carguero convertido en crucero mercante armado que había sido equipado generosamente con cañones antiaéreos de 4 pulgadas. Y, de todas las cosas, un Liberator del Comando Costero que había estado ayudando a ahuyentar submarinos alemanes. Pero al avistar los G-177 cargados cada uno con un par de HS-293, se dieron cuenta de que habían encontrado la única cosa en el cielo que posiblemente era aún menos ágil que ellos. El piloto del Liberator dejó que ganaran los pensamientos intrusivos y el gran bombardero decidió que iba a disfrazarse del avión de combate menos creíble del mundo, persiguiendo y enfrentando nada menos que a 4 G-177 uno tras otro, obligándolos a soltar sus misiles y retirarse. 2 de los bombarderos alemanes, bajo la presión del combate, decidieron unirse a su camarada anterior, incendiándose espontáneamente. Otro ataque al convoy KMF-26 hundió un barco de tropas, pero al costo de 6 aviones, 3 derribados por cazas de escolta y otros 3 que se estrellaron al aterrizar, lo que obligó a los grupos de bombarderos, ya algo diezmados, a intentar ataques nocturnos por un tiempo, con la idea de que algunos bombarderos lanzarían bengalas para que los demás tuvieran algo a lo que apuntar. Era más seguro, pero también fue relativamente infructuoso debido a problemas para coordinar el lanzamiento de bengalas y el disparo de misiles. Algunos de los comportamientos extraños de los misiles en esta etapa del proceso, mucho antes de los esfuerzos de interferencia de los aliados, pueden haber sido causados por sabotaje. La fábrica de Henschel utilizaba mano de obra esclava en gran escala, quienes, comprensiblemente, no estaban nada entusiasmados con sus perspectivas laborales. Y más tarde las investigaciones descubrieron que alguien con ciertos conocimientos de electricidad había saboteado de manera inteligente varios misiles que fueron examinados. Lo que hicieron fue cortar un cable de control del sistema de guía y luego enrollaron los 2 extremos del cable uno alrededor del otro. Esto significaba que en las pruebas en tierra el circuito estaba completo y el misil pasaba las pruebas normalmente. Pero en vuelo, ya fuera por la vibración de la aeronave o por la aceleración del misil, el cable eventualmente se soltaba y entonces el sistema de guía, por supuesto, fallaba de repente, a veces de manera espectacular. También se adoptaron varias contramedidas aliadas. Si un barco podía maniobrar mientras estaba bajo ataque del HS-293, se les instruía que giraran hacia el ataque, lo que presentaba un objetivo más pequeño y, por lo tanto, más difícil. Mientras que a las armas antiaéreas se les instruía a disparar a los misiles una vez que fueran lanzados, en lugar de seguir atacando las plataformas de lanzamiento. Aunque el HS-293 era pequeño y relativamente rápido, también hacía menos maniobras evasivas que una aeronave tripulada.
También se intentaron varios esfuerzos de interferencia, simplemente transmitiendo a todo volumen en múltiples frecuencias a máxima potencia. Aunque la cantidad de frecuencias disponibles para el sistema de control del misil significaba que adivinar al azar en qué frecuencia interferir era algo ineficaz, e incluso si lograbas poner una señal de interferencia continua en esa frecuencia. Porque los controles buscaban un cambio en la modulación en lugar de instrucciones codificadas específicas. Mientras la señal no fuera demasiado fuerte, aún podías controlar el misil. Sin embargo, aquí hay mucho conflicto en las fuentes primarias. Muchas fuentes aliadas pensaban que sus esfuerzos de interferencia eran bastante efectivos, mientras que la mayoría de las fuentes alemanas no están de acuerdo. Por supuesto está el famoso y frecuentemente citado ejemplo de que las rasuradoras eléctricas de alguna manera proporcionaban un escudo efectivo, pero al examinarlo más de cerca, aunque estos relatos están basados en la realidad y aparecen en varios informes, parece que la clave de este truco no era que todos estuvieran parados en la cubierta, agitando una rasuradora eléctrica encendida como si estuvieran en un concierto de rock especialmente militante, sino más bien usar el motor oscilante sin blindaje y el campo electromagnético variable que emitía la típica rasuradora de los años 40. Como una fuente de ruido eléctrico aleatorio y multifrecuencia que los transmisores del barco podían entonces transmitir y era más efectivo para cubrir una parte más amplia del espectro electrónico con ruido aleatorio. O al menos eso es lo que indican algunos de los informes del barco. Una combinación de esfuerzos de interferencia más exitosos con el tiempo, el aumento de la fuerza antiaérea aliada y la cobertura de cazas, así como la disminución de la fuerza de bombarderos alemana, significó que los desembarcos aliados en Sicilia e Italia serían la última vez. Se lograría un éxito significativo con el HS-293, ya que varios barcos de transporte y algunos buques de guerra fueron alcanzados, aunque a un gran costo para los bombarderos involucrados. El buque de guerra más grande hundido sería el crucero ligero clase Dido HMS Spartan, que fue alcanzado en sus salas de calderas frente a Anzio, el mayor campo de batalla del HS-293. El último ataque exitoso del HS-293 durante la guerra, aunque con valor limitado, tuvo lugar a finales de julio de 1944, cuando la fragata HMCS Matane, o posiblemente Matane, fue alcanzada por un misil que atravesó la superestructura de popa y detonó en el agua a un lado. Aunque dañada, la Matane fue remolcada al puerto, con 4 tripulantes muertos. Pero para este momento, los avances aliados en Francia se estaban convirtiendo en una prioridad mayor para el alto mando alemán que lo que los aliados estaban haciendo en el mar. Y un par de semanas después del ataque a la Matane, se registró el primer uso de los HS-293 contra objetivos terrestres. Esto involucró un ataque a un puente que, si colapsaba, dificultaría el avance aliado fuera de la península de Cherburgo. El ataque logró algunos impactos cercanos, pero fue gravemente interrumpido cuando apareció un mosquito equipado con radar y comenzó a atacar a los bombarderos, a pesar de que operaban bajo la cobertura de la noche. Como la producción del Dornier 217 había terminado en 1944, los HE-177 prácticamente se habían perdido por desgaste y la fuerza de Focke-Wulf 200, que nunca fue grande, estaba prácticamente agotada. Los ataques con HS-293 se volvieron cada vez más esporádicos, a menudo como parte de unidades compuestas. Eso también incluía bombarderos regulares y los aviones compuestos Mistel. Y el último uso conocido del misil en combate fue un ATA que logró destruir algunos puentes sobre el río Oder en abril de 1945. Eso nos lleva a la otra bomba guiada, la Ruhrstahl SD-1400X o Fritz X para abreviar. Al igual que el HS-293, el Fritz X tiene técnicamente sus orígenes en programas previos a la guerra, en este caso varios experimentos en 1938 que le colocaron superficies de control básicas a la cola de una bomba de 250 kilos. Este sistema parecía funcionar relativamente bien al permitir un lanzamiento a gran altitud y luego el bombardero ajustaba el curso de la bomba mientras caía. Para 1940 ya había suficiente interés en este proyecto y suficiente irritación por la inutilidad general del bombardeo a nivel en misiones antibuque como para que los alemanes adoptaran el paquete de guiado. Pero para ponerlo en un arma mucho más grande, tanto para aumentar la efectividad contra objetivos blindados, como también porque la complejidad de la tecnología y el esfuerzo involucrado en la producción de cada arma requerían el mayor beneficio posible por cada lanzamiento.
Para este propósito, se seleccionó la bomba perforante de blindaje PC-1400. Esta era una bomba perforadora de blindaje pesada de 1.4 toneladas o 3.100 libras que solo podía ser transportada por bombarderos grandes de varios motores. Y sí, alguien intentó poner una de estas bajo un Stuka y no terminó bien. Se hicieron varios cambios a la bomba. Para aumentar la velocidad de caída, se le colocó una nariz más aerodinámica, se instalaron 4 aletas estabilizadoras fijas alrededor del cuerpo y la cola original fue eliminada por completo y reemplazada por un cilindro cónico donde se almacenaba el sistema de control y el equipo de radio. Y un timón y elevador mucho más grandes, carenados, se colocaron justo en la parte trasera, los cuales serían los únicos elementos móviles externos, ya que en el elevador y el timón estaban las superficies de control. Al igual que el HS-293, había 4 comandos de control, pero como esta era una bomba que caía libremente, las aletas fijas ofrecían más estabilidad que sustentación, aunque sí proporcionaban un mínimo de capacidad de planeo, al menos al principio. Los comandos eran simplemente arriba, abajo, izquierda y derecha. Las primeras pruebas, que comenzaron a principios de 1942, revelaron algunos factores bastante predecibles. Una altitud mínima de lanzamiento de 4.000 metros para dar suficiente tiempo de ajustar la trayectoria de vuelo de la bomba, la nada sorprendente necesidad de buen clima para poder verla durante toda la caída y varias cosas por el estilo. Pero también la noticia de que los diseñadores, en realidad, habían hecho un trabajo demasiado bueno con la aerodinámica mejorada. La bomba caía tan rápido que los bombarderos tenían dificultades para seguirla con la vista y los controles tendían a atascarse una vez que alcanzaba la velocidad terminal. Por lo tanto, se tuvo que añadir un pequeño freno de aire en la cola, lo que desaceleró la bomba lo suficiente como para que fuera controlable y fácil de seguir, con una bengala añadida en la cola para ayudar a seguirla. Ahora, toda el arma pesaba un poco menos de 1.6 toneladas o poco menos de 3.500 libras y las primeras pruebas lograron alcanzar una tasa de aciertos de poco más del 50% contra un objetivo con forma de acorazado en menos de un mes. La tasa de aciertos en realidad aumentaba aún más si te acercabas al barco desde la proa o la popa en lugar de hacerlo de costado. Las superficies de control, o más correctamente, los spoilers que estaban montados en las aletas, sumaban 6, 2 verticales y 2 horizontales que se usaban para la guía y otro par que compartía la horizontal. Las aletas que eran accionadas por el giroscopio a bordo para evitar que la bomba girara sobre sí misma. Al igual que el HS-293, había una opción de control por cable, esta con apenas 8 kilómetros de cable, y se podía instalar si se consideraba que las interferencias podrían ser un problema. Como era principalmente una bomba de gravedad, la aeronave de lanzamiento tenía que estar considerablemente más cerca en línea recta que una lanzadora de HS-293, pero podía volar, y de hecho tenía que volar a una altitud algo mayor. Por otro lado, también tenía que volar más despacio. El bombardero en realidad tenía que reducir la velocidad considerablemente después de soltar la bomba para no sobrepasar el objetivo, porque eso haría que el apuntador de bombas perdiera de vista la bomba en los últimos momentos vitales de la aproximación. Se descubrió que una subida suave después de soltar la bomba reducía la velocidad lo suficientemente rápido y además ganaba un poco más de altitud por seguridad. El lanzamiento aún tenía que ir más o menos dirigido al objetivo, en vez de soltar la bomba a cualquier parte, ya que la máxima distancia que la bomba podía ser redirigida era de unos 500 metros hacia adelante o hacia atrás y unos 175 metros hacia cada lado. Una cámara especial estaba conectada al sistema de liberación y montada en la aeronave de lanzamiento, la cual tomaba fotos de la bomba en puntos regulares durante su descenso para su posterior evaluación. Para marzo de 1943, las pruebas finales se habían completado y las bombas comenzaron a ser enviadas a las unidades de primera línea. Estas llegaban en una gran caja especialmente pesada, con las aletas del cuerpo y el controlador de radio desmontados y guardados en cajas separadas en el interior, por lo que se requería cierto ensamblaje. Al igual que el HS-293, la plataforma de lanzamiento preferida era el Dornier 217, específicamente la variante K2 de gran altitud, que también tenía una sección de bombardero más grande en la nariz. Teóricamente, la aeronave podía llevar 2 bombas, pero la penalización por peso y resistencia era tal que, en condiciones operativas, usualmente volaban con una bomba y un tanque de combustible en el otro pilón.
Los primeros ataques se lanzaron en agosto de 1943, teniendo como objetivo los puertos sicilianos capturados por los aliados. Sin embargo, estos ataques iniciales no causaron ningún daño y los aliados no se dieron cuenta de que estaban siendo atacados con bombas guiadas, simplemente pensaron que eran bombas normales. Pero a principios de septiembre, el armisticio italiano hizo que los 3 acorazados clase Littorio, junto con 6 cruceros y 8 destructores, salieran al mar para intentar reunirse con otras unidades de la Regia Marina, todos en camino a Malta. Sin cobertura aérea propia, en forma de portaaviones, las fuerzas aéreas aliadas estaban algo ocupadas apoyando los desembarcos, aunque técnicamente habían prometido cobertura aérea. Y con los aeródromos de la Regia Aeronáutica ya fuera inactivos o en proceso de ser tomados por las tropas alemanas, la flota quedó así sin ninguna cobertura aérea. Alertados gracias al descifrado de códigos sobre los movimientos de la flota, los Dornier 217 del Kampfgeschwader 100 se apresuraron a perseguirlos. Al ver 5 bombarderos alemanes acercándose a gran altitud, como los italianos no habían sido informados sobre esta nueva arma, la formación de la Regia Marina aumentó la velocidad y se preparó para realizar maniobras evasivas. Pero un pequeño contingente de bombarderos de vuelo horizontal a 20.000 pies no se consideraba un problema completamente irresoluble, incluso sin cobertura aérea, dada la inexactitud general de ese tipo de ataques. Y de hecho, aunque las explosiones fueron espectaculares, la primera oleada de bombas levantó mucha agua y no mucho más. Desafortunadamente, con todos tomando sus propias maniobras evasivas, hacer fuego antiaéreo superpuesto se volvió considerablemente más difícil a medida que la formación de la flota comenzaba a dispersarse. Y pronto, el buque insignia Roma fue alcanzado por un Fritz X de la segunda oleada de bombarderos, lo que la dejó fuera de combate. Y luego, cuando redujo la velocidad, otro Fritz X la impactó, lo que agravó los problemas al detonar parcialmente uno de los pañoles principales delanteros, además de otros daños. Sin embargo, incluso en este primer enfrentamiento exitoso, el Fritz X había sido casi demasiado efectivo. Aunque fue devastador, el primer impacto parece haber atravesado directamente el Roma, detonando bajo el agua en lugar de dentro del barco. El Italia, anteriormente conocido como Littorio, también fue alcanzado, aunque si esto fue un impacto directo y luego una explosión cercana, o 2 impactos directos, sigue siendo motivo de debate entre los relatos. En cualquier caso, aquí los 2 Fritz X también superaron las expectativas. Con ambos impactos ocurriendo cerca de los extremos del barco, la bomba o las bombas simplemente atravesaron el casco y cayeron al mar, explotando a cierta distancia bajo el agua, lo que permitió que el dañado Italia llegara a Malta. Con este éxito en su haber, Kampfgeschwader 100 pronto tuvo blancos fáciles cuando las flotas aliadas aparecieron frente a Salerno. El USS Philadelphia sería el primero en ser dañado por una explosión cercana en esta campaña. Cerca de ahí, el crucero USS Savannah estaba esperando una orden para bombardear la costa cuando su barco gemelo fue dañado. Savannah entonces aceleró, pero pronto también fue alcanzada. Esta vez, la ubicación precisa del impacto fue lo que la salvó de nuevo, pero de manera opuesta a Italia. Este impacto, a diferencia de los que recibió Italia, que atravesaron directamente el blindaje ligero, cayó justo sobre el techo de la torreta 3. Como el techo estaba blindado, esto por supuesto activó inmediatamente la espoleta y también ralentizó un poco la bomba, y eso significó que cuando la bomba explotó, lo hizo en la sala de manejo inferior de la torreta. Ahora, eso no fue nada bueno. La explosión mató a todos en la torreta, así como a todo un equipo de control de daños que estaba cerca, y los gases venenosos afectaron a la mayoría de las personas en la torreta adyacente, pero la bomba explotó relativamente alto en el barco en lugar de en lo profundo de su interior. Eso no quiere decir que todo haya sido bueno, sin embargo, la explosión y los fragmentos atravesaron el barco, abriendo un agujero en el fondo, en la quilla, y abriendo una grieta en su costado de babor. Los fuegos de las calderas también se apagaron por la explosión y estuvo brevemente sin energía hasta que las tripulaciones de las calderas lograron encenderlas de nuevo. Los equipos de control de daños se apresuraron a aislar las inundaciones y apenas lograron controlar los niveles de agua. Con la energía restaurada, logró irse lentamente hacia Malta y estaría fuera de servicio durante aproximadamente un año. 3 días después, fue el turno del HMS Uganda y esta vez fue casi una repetición del Italia, con el impacto directo atravesando el barco y explotando bajo la quilla. El crucero quedó inutilizado y nuevamente necesitaría alrededor de un año para repararse, pero sobrevivió.
Ataques posteriores solo lograron causar varios daños con explosiones cercanas, y la única otra pérdida durante un par de días fue el SS Bushrod Washington, un barco Liberty que estaba lleno de gasolina y que, como era de esperarse, se quemó hasta la línea de flotación una vez que fue alcanzado. Pero luego, el 15 de septiembre, el HMS Warspite avanzaba a 10 nudos el máximo posible en esos mares congestionados. Frente a las playas, dirigiéndose a una misión de bombardeo costero, fue atacada por una docena de cazabombarderos FIUB-190. Este ataque no fue muy grande, pero sí resultó ser una distracción. Porque cuando los vigías volvieron a revisar el espacio aéreo más allá de los FW-190 mientras se retiraban, vieron lo que creían que eran 3 aviones sobrevolando. En realidad, eran un trío de Fritz X descendiendo después de haber sido lanzados en una formación casi de manual, ya que, por supuesto, los cañones antiaéreos del Warspite no habían estado disparando a los bombarderos. Y en este punto ya estaban pasando los 6.000 pies y acelerando en su descenso. El capitán del Warspite recordó después que solo hubo entre 7 y 10 segundos desde que vieron las bombas hasta su impacto, lo cual no era ni de cerca suficiente tiempo para un barco. A 10 nudos, o realmente a casi cualquier velocidad, no había mucho que se pudiera hacer al respecto, aparte de prepararse para el impacto. Una bomba falló, otra cayó cerca y causó una explosión cercana que abrió las protuberancias antitorpedo de estribor, pero la última cayó cerca de la chimenea, atravesando cada cubierta y pieza de blindaje a su paso, y explotó en la sala de calderas número 4, abriendo un gran agujero en la parte inferior del barco. Por primera vez desde el impacto fatal en la Roma, la bomba funcionó perfectamente como se había planeado. De alguna manera, el ataque solo logró matar a 9 personas y herir a 14, y el agujero de 6 metros en el casco rápidamente extinguió cualquier incendio que de otro modo podría haberse extendido a sus depósitos de municiones. Era un daño que habría hundido a casi cualquier barco. De hecho, por lógica, debería haberla hundido. Pero esto era el Warspite, y después de quedarse inmóvil en el agua por un tiempo, se recuperó, restauró parte de la energía y luego fue remolcada hacia Malta, sobreviviendo por los pelos, y bueno, el remolque es toda una historia en sí misma. Después de esto, el aumento de la cobertura aérea aliada hizo que más ataques fueran inútiles. El pobre viejo Filadelfia reportó un tercer impacto cercano el día 18, pero después de eso fue todo para esos desembarcos. Sin embargo, Kampfgeschwader 100 volvería a la acción pronto, cuando comenzaron los desembarcos en Anzio, y aquí el destructor HMS Janus perdió toda su proa por una explosión. Pero canalizando el espíritu del HMS Eskimo, declaró que esto era solo una herida superficial y se alejó navegando por sus propios medios, sin haber sufrido bajas, y recogió una nueva proa en Gibraltar. Otros barcos fueron alcanzados, algunos resultaron dañados, otros, especialmente los barcos Liberty cargados pesadamente, se perdieron, y los aliados desplegaron interferidores, cortinas de humo, equipos avanzados de control de cazas y unidades de interceptación de radio. Y hasta cierto punto, estas medidas pudieron interrumpir ataques adicionales. No fue 100% exitoso. Un barco de municiones parcialmente descargado fue alcanzado con resultados bastante previsibles, pero las pérdidas entre los aviones del KG-100 iban en aumento y la unidad tuvo que ser retirada para reconstruirse. Se consideró brevemente intentar volver a desplegar parte de la unidad contra los convoyes del Ártico que estaban un poco menos defendidos, pero de alguna manera todo su cargamento de Fritz X desapareció durante el traslado a Noruega. Para la primavera de 1944, se decidió intentar usar las armas en barcos en los propios puertos de los aliados, utilizando ataques nocturnos. Esto incluyó una incursión en Plymouth, que tenía como objetivo al acorazado King George Kingstow. Los aviones que lanzaban bengalas que debían señalar el objetivo llegaron un poco tarde, y para cuando el lugar fue iluminado, los pilotos de la Luftwaffe reportaron una neblina a baja altura. Eso significaba que en realidad no podían ver el acorazado en absoluto. Y así la misión fue abortada, con 2 de los aviones de Kampfgeschwader 100 siendo derribados por las defensas. La neblina en realidad era una cortina de humo desplegada sobre el puerto, muy parecido a como los alemanes desplegaron humo alrededor del Tirpitz en Noruega, y se había iniciado cuando los asaltantes alemanes fueron detectados por primera vez en el radar. La llegada tardía de los lanzadores de bengalas permitió que se espesara. La siguiente gran idea fue instalar un dispositivo de localización en un Fritz X, que luego guiaría automáticamente la bomba hacia una fuente de señales de radio fuertes.
El plan aquí era usarlos en las balizas de navegación por radio aliadas que estaban guiando las ofensivas de bombarderos aliados sobre Alemania por la noche. Pero luego ocurrieron los desembarcos del día D antes de que esta versión del Fritz X pudiera ser desplegada operativamente. Y para el verano de 1944, la necesidad más urgente de apoyo aéreo táctico, junto con una creciente crisis de combustible, llevó a la disolución del KG-100 y con ello terminó el uso operativo del Fritz X. Se habían desarrollado varias variantes en el proceso antes de que se detuviera la producción, principalmente buscando mejorar la aerodinámica una vez más, ya que se habían vuelto disponibles superficies de control más resistentes. Esto, a su vez, permitiría altitudes de lanzamiento aún más altas y por lo tanto más seguras, con las últimas versiones prototipo del Fritz X considerablemente más pesadas, y teóricamente capaz de ser lanzado a velocidades de alrededor de Mach 1 o posiblemente un poco por encima mientras aún se mantiene bajo control. Pero no parece que estas variantes tardías hayan tenido algún uso operativo. Y así terminaron la trayectoria de las dos principales armas alemanas guiadas antibuque lanzadas desde el aire. Dejaron atrás dos legados principales. En primer lugar, como ocurrió con muchos proyectos alemanes, los aliados se los llevaron y los analizaron después de la guerra para ver si ofrecían algo nuevo en comparación con sus propios programas de bombas y misiles guiados al inicio de la Guerra Fría. Y en segundo lugar, ha habido un debate prolongado, y en algunos círculos aún continúa, sobre qué arma golpeó exactamente a qué barco. Especialmente durante las campañas de Sicilia e Italia, donde tanto el Fritz X como el HS-293 se empleaban ampliamente al mismo tiempo. Y algunos barcos que tradicionalmente se pensaba que habían sido alcanzados por uno, después resultó que fueron alcanzados por el otro. El HMS Spartan, por ejemplo, durante mucho tiempo se creyó que fue víctima del Fritz X, pero las investigaciones más recientes ahora parecen mostrar que en realidad fue alcanzado por un HS-293. Pero eso es todo por ahora, muchas gracias por escuchar, nos vemos de nuevo en otro video. Eso es todo por este video. Gracias por vernos. Si tienes algún comentario o sugerencia sobre algún barco para revisar, haznoslo saber en los comentarios de abajo. No olvides comentar en la publicación fijada para las preguntas del Dry Dog.